Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Bautista y voy a hablar sobre el método que desarrollamos para poder validar la medición del OEE. El OEE es un indicador muy importante y que es usado alrededor de todo el mundo para medir la eficiencia de las operaciones. Por sus siglas en inglés, esta quiere decir Overall Equipment Effectiveness, y como ya les comentaba, es un indicador muy importante porque con ese medimos las operaciones, pero que también está ligado a la utilidad financiera de las operaciones en cada unidad de negocio. Entonces tiene dos vías de medición: la parte de la operación y la parte financiera. Siendo un indicador tan importante, requiere de ser medido bajo un sistema de medición altamente confiable. En este caso, buscando en la bibliografía, no pudimos identificar un método que nos ayudara a poder plasmar que cada uno de los componentes fuera totalmente confiable. Estos componentes solo se miden o se calculan a través de relaciones aritméticas entre un valor real y el valor teórico, y lo único que hace el componente es multiplicar la disponibilidad, el desempeño y la calidad para obtener el OE. Pero ¿qué hay detrás del OE? Detrás del OE hay un total sistema de gestión. En este caso, nosotros, para poder determinar la confiabilidad de esa medición, establecimos 4 grandes segmentos de herramientas a utilizar. Medimos la simetría, medimos la forma en que se relaciona la salida contra el OE, medimos la relación de los componentes contra el OE y medimos también la fuerza. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? Primero, identificamos altos valores de kurtosis y muy altos valores negativos de asimetría, lo que ya nos da cierta desconfianza, ya que nos está indicando que el valor para cierto componente está en un margen o en un rango o en un nivel de confianza muy pequeño, y de la misma forma la curva es totalmente sesgada hacia el lado derecho. Entonces ya empezamos a identificar que por simetría no se cumple, que hay cierta tendencia del operador a mantener la medición en ese segmento de medidas. Después estudiamos la forma en cómo las salidas impactan a la eficiencia. Entonces, a mayores cajas producidas habrá mayor OEE. Encontramos que también a menores cajas producidas había altos valores del OEE. Eso nos quería decir varias cosas: que los operadores tenían problemas para identificar sus pérdidas, que los operadores estaban solamente cuadrando los tiempos para poder justificar el tiempo total que habían tenido de fallas, y también muy poco involucramiento de la supervisión. Cuando medimos la forma en que los tres componentes se relacionan contra la salida, que es el OE, identificamos que algo muy interesante, que el indicador de calidad estaba en 100%. Todos los turnos que revisamos estaban todos en 100% de cumplimiento, lo cual nos querrá decir que era una completa desatención al elemento de la calidad, o que simplemente calidad estaba reportando los defectos en otro indicador, y prácticamente esa gestión de calidad, hablando del OE, prácticamente no era significativa. Pero también nos puede decir, si lo viéramos con ojos muy juiciosos, que el elemento de calidad mañana podría dejar de ser medido en esa línea en específico, porque es tan alto el nivel de calidad que prácticamente la cultura está totalmente robustecida y madura, por lo cual ya no es necesario gestionarla. Entonces eso también encontramos. Y finalmente hicimos el estudio de correlación para saber la fuerza que había entre los predictores con la salida
Y nos dimos cuenta que muchos predictores no era lógica la respuesta. No podía ser posible que a mayor velocidad, menor desempeño. No era posible que bajo un mismo esquema de calidad tuviéramos el mismo desempeño de disponibilidad. Entonces eran relaciones que prácticamente lógicas no eran. Y la conclusión del estudio fue que a pesar de que esa línea tenía más de 85%, y el 85% ya es una referencia de clase mundial, que aún tenían que estar trabajando mucho más para poder estabilizar la medición y tomar decisiones, porque el elemento de calidad no les estaba pegando. Prácticamente había mucha tendencia de los operadores a poner valores mayores que el que estaban obteniendo, y la productividad que ellos tuvieran potencial de mejora en esa línea prácticamente estaba oculta por una gestión que estaba teniendo problemas para poderse evaluar de forma efectiva. Actualmente estamos estudiando bases de datos de Ecuador, de Perú y en México, y prácticamente podemos encontrar los mismos comportamientos en diferentes componentes. Entonces les agradezco mucho por su tiempo y cualquier duda podemos estar en contacto. Muchas gracias.